Cuando Ethan me lo confesó, Bella, que había crecido con él, se quedó a un lado y se rió de mí. Esos zapatos de edición limitada que lleva podrían cubrir tus gastos de un año. ¿De verdad crees que se preocupa por ti? Sí que le creí. En ese momento no me di cuenta de que Ethan y yo vivíamos en mundos completamente diferentes. Hasta que desapareció el brazalete de Bella. Ethan, como todos los demás, me lanzó miradas burlonas. Su voz era burlona. «Estás corto de dinero, podrías habérmelo dicho». ¿Para qué recurrir al robo? Mis ojos se pusieron rojos, la mano que me agarraba la manga temblaba incontrolablemente. Cuando me cambié de escuela, bloqueé todos los contactos de Ethan y me fui sin decir nada. Pero nunca imaginé que Ethan, quien siempre me había mirado desde arriba, me buscaría durante 7 años. Después de la clase de gimnasia, la costosa pulsera de Bella desapareció. Sin que yo lo supiera, hizo que revolvieran mi mochila. Cuando llegué, el escritorio estaba hecho un desastre. Se acurrucó junto a Ethan y le susurró: «Ethan, Sara es tu novia, dile que me devuelva la pulsera». Ethan y Bella habían crecido juntos, todos sabían que Ethan la trataba diferente. Incluso yo tenía que admitir que la mayoría de las veces él y Bella tenían más de qué hablar. Cuando se juntaban para hablar de esas piezas de diseñador de edición limitada, no pude decir ni una palabra. Pero esta vez, Ethan no se apresuró a retomar el hilo. Terminó de ordenar mi escritorio en silencio antes de mirarla. Su tono era ligero, pero no desdeñoso. «¿Qué pulsera? Te compraré otra». Los compañeros se quedaron atónitos al instante, cada comentario sospechoso más extremo que el anterior. ¿Cómo que Sara la robó de verdad? No es imposible. Todos saben que Sara es famosa por su pobreza, y fue la única que volvió a clase durante la clase de educación física. Podría haber vendido ese collar y tener suficiente dinero para 6 meses de gastos, ¿verdad? Oí que su padre se rompió la pierna por robar algo hace años. Me quedé paralizada en la puerta, como si me hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza, con todo el cuerpo entumecido de frío. Nunca imaginé que alguien que me saludaba cortésmente como monitora de clase delante de otros hablaría de mí así a mis espaldas. En ese momento alguien, no sé quién, gritó de repente: «Monitora de clase Sara». El ambiente se tensó. Innumerables ojos se volvieron hacia la puerta. No había hecho nada, pero la repentina vergüenza y el bochorno que surgieron de la nada casi me abrumaron. Me agarré la manga y vi a Ethan girar la cabeza para mirarme. Quizás fue mi imaginación, pero creí captar un destello de burla en sus ojos. Empecé a explicar, pero nadie me hizo caso. Cuanto más intentaba explicar, más extrañas se volvían las miradas de todos. La voz de Bella era suave y suave al decir: «Olvídalo, de todas formas no me falta un brazalete». Bella generosamente les contó a todos que probablemente lo había perdido por accidente. Eso zanjó el asunto. Pero no quería que me acusaran así sin motivo. Cuando Bella se giró, la agarré e iba a llevarla a revisar las cámaras de vigilancia. Bella ladeó la cabeza y me miró con una mirada cargada de significado. Esperaba que Bella se negara. Pero nunca imaginé que sería Ethan quien me lo impidiera. Me acarició el pelo con suavidad. «Cariño, ya está bien». Antes, cuando estaba molesta, Ethan siempre me llamaba así. Pero ahora, que me lo dijera así me hacía sentir muy agobiada. No lo robé, lo miré con la voz entrecortada. Mi papá vino a traerme el almuerzo. Volví brevemente al aula durante la clase de educación física para dejar la caja. No hice nada. Solo volví al aula para dejar mi almuerzo. Mi papá lo había preparado especialmente y me lo trajo. Dijo que hoy era mi cumpleaños y que debía comer algo rico. Pero a Ethan no pareció importarle lo que dije. Dijo que no importaba, que cualquier cosa que hubiera hecho, él podía encargarse de ello. ¿Pero por qué no importa? Claramente no hice nada. ¿Qué tan importante es la reputación para alguien? ¿Acaso Ethan no lo sabía? Insistí en ver las grabaciones de vigilancia. Ethan, que me había estado bloqueando todo el tiempo, perdió la paciencia por completo. De repente me soltó la mano y soltó una breve carcajada delante de mí. La risa fue baja y fría. Solo entonces me di cuenta de que algo andaba mal. Poco a poco, levanté la cabeza para mirarlo a los ojos.
Vi la sonrisa en su rostro. Vi su mirada burlona al mirarme, la misma difamación apenas disimulada que todos los demás. ¿De verdad no lo robaste? Su voz era desdeñosa. Recuerdo que dijiste hace unos días que últimamente andas corto de dinero. Y además la cámara del aula se rompió ayer. Sara, ¿de verdad no lo sabes? Mi cerebro resonó con un zumbido largo y continuo. De alguna manera, en ese momento, recordé de repente lo que Bella me había dicho una vez. Dijo, aún no lo entiendes, tú y Ethan simplemente no son del mismo mundo. Antes no lo entendía. En este momento de repente lo entendí. Ethan, criado como un favorito entre las estrellas, tenía el prejuicio contra los pobres profundamente arraigado. Ante el mismo asunto, le creería sin vacilar a Bella, quien pertenecía a su círculo. Ethan sabía mejor que nadie lo importante que era la reputación. Desde el principio simplemente se negó a creerme. Sonó una campana estridente. Se mezcló con la risa de Bella. En medio del caos, alguien golpeó la mesa. Me giré presa del pánico y observé con impotencia cómo el almuerzo se caía de la mesa. La comida se derramó por todas partes, un trozo de carne brillante rodó 2 veces y quedó a mis pies, cubierto de polvo y trozos de papel. Me quedé mirando fijamente, incapaz de articular palabra. La última cuerda tensa de mi mente se rompió de golpe. La voz de Ethan seguía en mi oído. Dijo, si andas corto de dinero, dímelo. ¿Por qué robarías? Pero ya no pude escuchar más. Cerré los ojos y lo empujé con fuerza. Cuando volví a levantar la vista, las lágrimas corrían sin control. Ethan, mi familia es pobre. Pero jamás le robaría a nadie. La lluvia otoñal me calaba hasta los huesos. Abracé la lonchera y me senté en los escalones de la grada, comiendo en silencio. De todas formas no quedaba mucho, se había derramado todo. Ethan se acercó con un paraguas con un tono contenido y lleno de ira. ¿A qué demonios te escapas? No te comas ese almuerzo. ¿No te preocupa que esté sucio? Sara, ¿me oyes? Es solo un almuerzo, ¿es necesario? Te compraré otro. Ethan rara vez perdía los estribos conmigo. Según los estándares habituales, ya me habría abalanzado sobre él, con las garras desenvainadas, lista para golpearlo hasta que me suplicara. Pero ahora mismo solo quiero terminar esta comida tranquilamente. Me aferré a la lonchera y me negué a soltarla, y tampoco compartí su paraguas. Cada vez que Ethan daba un paso, yo abrazaba la lonchera y me apartaba un paso. ¿Me estás evitando? Por un instante su rostro se quedó inexpresivo. Hubo un segundo de silencio, luego Ethan dio un paso atrás, sosteniendo el paraguas. El paraguas flotaba sobre mi cabeza, él permanecía de pie bajo la lluvia, observándome en silencio. Para cuando comí el último bocado, la lluvia había caído con fuerza. Ethan habló sobre el brazalete y lo haré. No necesitas molestarte, lo interrumpí. Me encargaré yo. Dije que te ayudaría. El tono de Ethan denotaba incredulidad. Tú te encargas de ello, ¿cómo esperas arreglártelas con tu humilde mesada? Al oír eso me dieron ganas de reír, pero no pude. Piensa lo que quieras. Guardé la lonchera con cuidado, me levanté y comencé a regresar. La voz de Ethan se fundió con la lluvia, creí oírlo llamarme. Pero no me di la vuelta. Después de ese día, Ethan nunca volvió a la escuela. Esa fue la última conversación que tuvimos. Bella retiró los cargos, pero los rumores no cesaron. La profesora se subió las gafas y me dijo con severidad que investigaría este asunto hasta el final. Cuando regresé al aula, alguien me vio y por reflejo, metió la cartera aún más en su escritorio. Me quedé paralizado. Me picaba la nariz con un dolor intenso. Había estudiado para entrar en esta preparatoria, había conseguido el primer lugar del grado y nunca imaginé que me tratarían como alguien de quien protegerse, como si fuera un ladrón. El día de la reunión de padres y maestros, vi a lo lejos a alguien señalando la espalda de mi padre junto a la puerta de la escuela y riéndose. Sus voces llegaban a trompicones. ¿Es el padre de Sara? He oído que esa pierna es por eso. De tal palo, tal astilla, tal astilla. ¿Acaso las crías de ratón cavan madrigueras? ¿No se llevó Sara también el brazalete de Bella?
Con el viento frío vi la figura de mi padre congelarse de golpe. Por primera vez no me atreví a levantar la vista delante de mi padre. Los rumores son aterradores. Esas miradas silenciosas que te miran se sienten como 1000 cortes. Fue el día más angustioso que he tenido. Al llegar a casa, mi padre fumó en silencio durante media noche. Lloré y le dije que no le había robado la pulsera a nadie. Siempre he recordado todo lo que me enseñaste. Mi padre no me culpó ni me hizo preguntas. Solo mucho después, con tristeza, me preguntó, ¿fue por mi culpa que te acusaron injustamente? En la sombra, vi a mi padre sonreírme una vez. Lo siento, Sara, su voz estaba ronca por hacerte a ti también incapaz de mantener la cabeza en alto ante los demás. Confesó lo que había pasado entonces. Pero la verdad es que yo lo sabía desde hacía mucho tiempo. Yo era la niña que mi padre recogió. Papá no tenía recursos y tú enfermaste gravemente. Ese año lo logramos todo, y aún nos faltaban 1000 yuanes. Vi a mi padre hundirse en el recuerdo con el dolor en sus ojos, uno que los años jamás habían podido disipar. Papá no tenía otra opción, pero una vez que se hace, se hace. Una vez que se cruza ese límite, la vergüenza se te graba en los huesos para siempre, no podrás quitártela de encima en esta vida. La voz de mi padre se fue apagando cada vez más, disolviéndose en el viento nocturno. Al final, no supe si me preguntaba a mí o a sí mismo. Me preguntó si alguien más no me hubiera acogido en aquel entonces, mi vida sería mucho mejor que ahora. La enfermedad de mi padre empeoró repentinamente. Me puse tenso, pedí permiso en el trabajo y no quería ir a ningún lado, simplemente me quedé cerca del hospital. Al mediodía, cuando volví de comprar el almuerzo, vi a Bella en la puerta de la sala. Me quedé paralizado con el corazón latiéndome con fuerza. Bella había conocido a mi padre. Bella estaba con Ethan. Frente al puesto de arroz frito de mi papá. No recuerdo bien los detalles, solo recuerdo que ella preguntó con ese tono inocente y desdeñoso a la vez, «¿Este puesto callejero es tan asqueroso, ¿cómo puedes comerlo? Si puedes comerlo, ¿vas a obligar a Ethan a comerlo contigo?» Vi a Ethan darle un mordisco, sus bonitas cejas asintieron. Masticó 2 veces como si realmente no pudiera soportarlo y lo escupió. Mi padre estaba de pie junto al camino. El viento lo azotaba todo. Miraba atónito a aquel grupo de chicos y chicas ricos. Esa noche Ethan y yo tuvimos una gran pelea. Volviendo en mí, miré a Bella con recelo. «¿Qué intentas hacer ahora?» Bella me sonrió radiante. «Sara, si necesitabas dinero debiste haberlo dicho, estar enfermo no se puede posponer. Somos compañeros de clase, Ethan y yo no nos quedaremos de brazos cruzados». Entonces me dio una tarjeta bancaria. «¿Qué quieres decir con eso?» «Conozco un hospital muy bueno para la enfermedad de tu tío. Puedo conseguir que te envíen allí. Pero esa ciudad está muy lejos de aquí. El ir y venir sería agotador, ¿verdad?» El pasillo olía fuertemente a desinfectante y estaba muy silencioso. Bella y yo nos miramos fijamente un buen rato. De repente me preguntó de nuevo, «¿Sabes por qué Ethan no ha ido a la escuela últimamente?» «Porque le da vergüenza. Ese carácter orgulloso y altivo suyo, deberías entenderlo mejor que yo. Por eso fui yo quien vino a verte a solas hoy». La voz de Bella era suave y dulce, como un puñado de pequeñas agujas que se clavaban de repente en mi pecho. Una oleada de dolor me invadió una y otra vez. Me temblaban las pestañas. En la sala, la tos de mi padre era intermitente. Como tambores marcando el ritmo de una llamada. En ese instante todo lo que tenía ante mí se disolvió en humo. Cuando la neblina se disipó, solo quedó esta tarjeta bancaria que podría salvar una vida. «Necesito este dinero». Apreté con fuerza la tarjeta en la palma de la mano. «Gracias. Pronto me cambiaré de escuela y acompañaré a papá a sus citas. Te devolveré este dinero, pero necesito un poco de tiempo». Bella se burló. «¿Quién lo necesita?» «Adiós». No le conté a nadie sobre el traslado. En una tarde por lo demás normal, nos marchamos de la ciudad para siempre. Tras el cambio de hospital, el estado de mi padre mejoró mucho en comparación con antes. Tras cambiar de escuela, los estudios de preparatoria se intensificaron.
Iba y venía del hospital a la habitación alquilada, pero afortunadamente mis conocimientos básicos eran sólidos y no me quedé atrás. La condición de mi padre se recuperó gradualmente. Después de entrar a la universidad, acepté trabajos de medio tiempo y estaba insoportablemente ocupado. El dinero que le pedí prestado a Bella en aquel entonces lo usé con el número de tarjeta que me dejó. Pagué una parte puntualmente cada mes y solo la terminé después de 2 años de trabajo. 7 años pasaron volando. Nunca imaginé que me volvería a encontrar con Ethan. Así que cuando nos volvimos a encontrar, no estaba preparada en absoluto. Lily, una compañera de la universidad, me arrastró a una reunión de chicos ricos de segunda generación. Todos eran hijos e hijas de familias adineradas. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero Lily se estaba maquillando mientras me decía, «Eres una completa ignorante». En reuniones como esta, si no fuera por mi novio rico, ni siquiera entraríamos. Te voy a enseñar el mundo, comer gratis no es una pérdida, y quién sabe, con tu físico podrías ligar con algún chico rico. Ven conmigo un ratito, por favor, por favor. Lily era mi compañera de cuarto en la universidad. La mayoría de mis compañeros perdieron el contacto después de graduarnos, pero ella y yo seguimos en contacto. Era un poco llamativa al hablar, pero no era mala persona. No pude evitarlo, así que tuve que aceptar. Cuando abrí la puerta y entré al club, el lujo me invadió como una ola. Como había dicho Lily, este tipo de lugar no era un sitio al que la gente común como nosotros vendría a gastar dinero. Pero la comida gratis no estaba nada mal. Pensé eso todo el camino hasta que llegamos a la sala privada. En cuanto abrí la puerta, vi a Bella entre la multitud. Había cambiado mucho en 7 años, la torpeza de la juventud había desaparecido, cada gesto irradiaba elegante sensualidad. No esperaba encontrarla aquí de nuevo. Obviamente Bella tampoco lo esperaba. Incluso tropezó y tiró su copa de vino. La sala privada estaba animada. Lily me empujó y muchos se burlaron, pidiéndole que me presentara a otros. Bella me miró fijamente y sonrió deliberadamente. Era una vieja compañera de clase, la conozco. Las burlas aumentaron en oleadas. ¿Una cara conocida? Bella, preséntala pronto. Deberíamos presentarla como es debido. Bella se recostó en su silla, pensativa. Nos miramos a los ojos a través de la multitud. Ella me preguntó preocupada, ¿crees que debería presentarla empezando porque me robaste el collar o por tu nombre? Tras decir eso, la calurosa sala privada quedó en silencio al instante. Las sonrisas del cabecilla se congelaron, y algunos me miraron con una expresión nueva y extraña. De inmediato varias miradas y evaluaciones se posaron en mí. La escena de 7 años atrás parecía repetirse ante mis ojos. Bella aún sonreía. Lily se enfureció al instante. ¿De qué hablas? No acuses a la ligera, Sara no es así. Bella me miró. Pregúntaselo tú mismo. Su dedo golpeaba el borde de la mesa con movimientos cortos y temblorosos, una clara señal de agitación. Mi mirada se posó en el asiento vacío junto a ella. El punto central, probablemente la pieza clave de todo este montaje. Estaba claro que Bella quería que me fuera antes de que llegara esa persona. Le sonreí, ¿estás nerviosa? La sonrisa en los ojos de Bella se desvaneció al instante. No importa si fue hace 7 años o ahora, mi respuesta no cambiará. Yo, Sara, jamás haría algo así. Y en cuanto a ese brazalete de hace 7 años. Observé su expresión con atención. ¿De verdad crees que lo robé? No esperé la respuesta de Bella. Porque no tuvo oportunidad de hablar. La puerta de la habitación privada se abrió de repente. Se hizo el silencio. Bella se quedó mirando la puerta, con una expresión desagradable. No giré la cabeza, pero sentí una mirada fija en mí. Agarré a Lily y empecé a sacarla. Al pasar rozando a alguien, una mano me agarró de repente por la muñeca. ¿No te quedarás a comer algo antes de irte? No. Mis dedos en mi muñeca se apretaron instintivamente. Ethan pareció reírse entre dientes. ¿No tienes nada que decirme? No. De acuerdo. Ethan me soltó. La puerta de la habitación privada se cerró y el pasillo quedó en silencio.
Me tomé del brazo de Lily y seguí caminando. Llegué a la puerta cuando de repente soné unos pasos detrás de mí. Llovía. Ethan me alcanzó y me agarró la muñeca otra vez. Te acompaño a casa. Lily miró hacia afuera, el suelo estaba mojado. Efectivamente llovía. La brisa fría la hizo temblar. Me solté la muñeca sin mirarlo. No hizo falta, llamé un taxi. Espérame. Ethan no me dio tiempo a terminar de hablar, abrió su paraguas y se metió bajo la lluvia. Al poco rato un Bentley negro se detuvo lentamente en la entrada. Suspiré y finalmente levanté la vista para encontrarme con su mirada. Ethan había dejado atrás al niño perezoso que una vez fue y se había transformado en un hombre de porte sereno y firme. 7 años después, las pequeñas diferencias con respecto a nuestros días de escuela solo se habían magnificado a una escala infinita. Tan solo el reloj en la muñeca de Ethan valía más de lo que la mayoría de la gente común podría ganar en muchos años. Esa distancia no se podía cruzar solo estudiando mucho y trabajando sin descanso. Tomé un taxi, repetí cansado. Ethan no respondió. Abrió la puerta del copiloto y se quedó allí, mirándome en silencio. Era la mirada de alguien que no se rendiría hasta que me subiera al coche. Es difícil creer que la persona que una vez faltó a clases una semana porque creía que lo avergonzaba, ahora, delante de todos, se empeñe tanto en acompañarme a casa. Nos quedamos en un punto muerto un momento antes de que llegara el taxi que había llamado. Lily subió primero. Había dado un paso cuando Ethan se interpuso de repente frente a mí. «Lo olvidaste», dijo en voz baja, con expresión finalmente seria al mirarme. «En aquel entonces no rompimos». Aquellos años. La frase me pareció antigua. Respiré hondo y le pregunté con seriedad, ¿quieres que rellene los huecos ahora? Ethan se quedó paralizado, a punto de decir algo más, cuando de repente Bella abrió la puerta y salió. Al vernos a Ethan y a mí, palideció un instante. Bella se acercó y sin mostrar ninguna emoción, se colocó entre Ethan y yo. Ethan, todos esperan que hables del matrimonio entre nuestras familias. El tono de Bella no cambiaba al hablar con Ethan, al final de sus frases siempre había un dejo de coquetería. Ethan se detuvo y aproveché para subir al coche y cerrar la puerta. Ethan pareció decirle algo, pero al cerrar la puerta con llave, se quedó sin sonido. Aparté la mirada y en el silencio solté una risa ligeramente burlona. El coche acababa de empezar a moverse cuando Lily, que llevaba un rato conteniéndose, no pudo evitar hablar. «Sara, este hombre es rico de verdad, todo lo que tiene podría comprarme la vida». Lily claramente no había oído la conversación entre Ethan y yo, se inclinó. «¿Qué pasa? ¿Compañeros de instituto? ¿Solo compañeros de clase?» Lily parecía escéptica. «No lo parece. Dada la distancia que nos separa, ¿qué posibilidad crees que hay?» De alguna manera, eso le tocó la fibra sensible a Lily, que se puso melancólica. «Es cierto que los hombres ricos y guapos tienen el corazón lleno de agujeros como una piña. Mira a mi novio tan poco fiable». Me quejé un poco y él tuvo el descaro de obligarme a irme a casa bajo un aguacero. Incluso esa queja fue demasiado suave. Antes en la habitación, Lily estaba furiosa porque había dejado hecho papilla a su rico novio de segunda generación. Me sentí mal. «Déjame invitarte a comer estos próximos días. Tú eliges el lugar. Necesito pensar bien en lo que quiero». «Bien, estoy aquí», dijo Lily con la mano al salir del coche. «Nos vemos la próxima vez, cariño». En cuanto se fue, el coche se quedó en silencio. Al poco rato se detuvo a la entrada de un complejo residencial destartalado. Apenas bajé, un Bentley atravesó la lluvia y se detuvo frente a mí. La lluvia parecía más fuerte. La administración del antiguo complejo era deficiente, una farola rota titilaba bajo el aguacero. No esperaba que Ethan me siguiera. Me puso el paraguas sobre la cabeza. La lluvia repiqueteaba sobre el dosel. Parecía que cada vez que nos enfrentábamos, Ethan y yo siempre estábamos bajo la lluvia. Ethan me miró y suspiró suavemente. ¿Aún no has dejado de olvidarte el paraguas los días de lluvia? Mi mirada se posó en la mano derecha que sostenía el paraguas. Su dedo medio estaba ligeramente doblado, luciendo un bonito y delicado anillo de pareja.
Hacía que esa mano luciera excepcionalmente hermosa. Me quedé mirando fijamente durante 2 segundos. Por alguna razón, una calma repentina, como si el polvo finalmente se hubiera asentado, me invadió. Lo recordaré la próxima vez, le dije. ¿Y a qué viniste? Aún no hemos terminado de hablar de nosotros. Ethan seguía obsesionado con romper. Me reí. ¿Me seguiste bajo la lluvia solo para oírme decir romper? Ethan me miró en silencio. Sí. Bueno, no quería alargarlo más. Justo cuando abrí la boca, Ethan me agarró de repente y empezó a caminar hacia el complejo. Pero no quiero oírlo ahora, preguntó mientras caminábamos. ¿En qué edificio vives? ¿Qué crees que estás haciendo? Te llevo a casa. Te vas a resfriar si te mojas. Me detuve, arrebaté el paraguas y lo tiré de golpe bajo la lluvia. Las gotas me golpearon, empapando rápidamente mi abrigo. En ese momento finalmente admití que no estaba tan tranquilo y despreocupado en apariencia como fingía. Durante los primeros días tras el cambio de escuela, cada noche me sentía atrapada, luchando en esa agonía aislante e impotente. Cuando dormía en el frío suelo del hospital, las pesadillas no cesaban. Soñaba con papá dejándome, soñaba con Ethan impasible observándome bajo la lluvia torrencial. La mirada burlona de Ethan siempre aparecía en mis recuerdos en los momentos de tranquilidad. Desperté empapado en sudor, y solo cuando pude distinguir, a la tenue luz del pasillo, que la persona en la cama del hospital estaba bien, finalmente exhalé. Después de eso, la versión de mí en los sueños dejó de llorar. Más tarde dejé de soñar con Ethan por completo. Pensé que todo se había desvanecido con el tiempo, pero en ese momento me di cuenta de que esos sentimientos solo habían estado ocultos. No me molestes más, ¿vale? No lo haré. Ethan se quedó en silencio en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Se agachó para recoger el paraguas, se sacudió la lluvia, lo puso en mi palma y luego retrocedió. La lluvia arrecia. Vámonos a casa. Me di la vuelta y volví. La mirada detrás de mí permaneció fija en mí y no se desvió. No fue hasta que la puerta se cerró que finalmente dejé escapar un suspiro. A mitad de las escaleras de repente sentí que alguien me metía algo en el bolsillo. Con la tenue luz del hueco de la escalera, abrí la palma y vi un anillo brillante allí. Era exactamente el mismo diseño que el de la mano de Ethan. ¿Cómo se empapó así? Me senté en el sofá, viendo a mi papá afanarse por la sala. Reprimí el escozor de la nariz y lo miré con una sonrisa, estaba tan feliz por el regalo que me resbalé bajo la lluvia. ¿Cómo puedes ser tan descuidada? ¿Te lastimaste? ¿Y cuántas veces te he dicho que te pongas una capa extra cuando hace frío? Espera mientras preparo un té de jengibre, no te duermas. Me dejé caer en el sofá, sintiendo somnolienta que mi papá parecía aún más inquieto que antes. Todavía tenía fiebre. Duró 2 días y una noche. Mi padre caminaba de un lado a otro con ansiedad. Le dije que estaría bien después de una siesta. Cuando recuperé la consciencia, encontré a Lily ya cocinando en mi cocina. A su lado, un joven apuesto de rasgos agradables lavaba verduras. Entrecerré los ojos para ver mejor y vi que era el adinerado novio de segunda generación de Lily. ¿Han vuelto? Lily giró la cabeza sin responderme, con una mueca de desprecio. Me prometiste invitarme a comer, y ahora esperas que yo prepare la comida y te la lleve a la cama. La miré con ojos suplicantes. ¿Acaso eres buena cocinando? Si no quieres comer, mejor vete. Lily simplemente no tenía talento para la cocina, y su novio, que nunca movía un dedo, tampoco. Di un mordisco y con buen gusto, no dije nada. Su novio se llamaba Patrick, 1 año menor que Lily. Era la segunda vez que lo veía. Trajo un montón de cosas. De un vistazo vi que todos eran alimentos que me encantaban, una mesa repleta de ellos. Muchos eran incluso cosas que Lily desconocía. Miré esos 3 icónicos frascos de duraznos amarillos enlatados y no dije nada. Lily terminó de comer apresuradamente y tuvo que irse a trabajar, no pensaba quedarse. Me quedé en la puerta y llamé a Patrick. Por cierto, ya que se conocen, esto es perfecto. ¿Podrías pasárselo de mi parte? ¿Qué es esto? Rayos. Es tan bonito, tan deslumbrante, tan caro.
Lily se tapó la boca teatralmente. Patrick se quedó mirando el anillo en su mano, atónito por un segundo. Al recobrar la consciencia, no lo negó pero dijo algo más: solo soy un topo. Deberías devolvérselo en persona. Fingí no oírlo y se lo entregué. Al final Patrick lo aceptó. Se dieron la vuelta y bajaron. Lily se quejaba de las escaleras en mal estado mientras le preguntaba: ¿qué pasa? ¿A quién se lo entregamos? Pero ese anillo es realmente hermoso. La voz se apagó. Me apoyé en la puerta, cerré los ojos y respiré unos segundos, luego cerré la puerta y me dormí. El cielo en mis sueños siempre está gris. Llevo puesto el uniforme escolar de Ethan, tumbada sobre su espalda, completamente débil. La voz de Ethan es baja, un poco desamparada. ¿De verdad tienes que comer duraznos enlatados? Sí, siempre que tenía fiebre mi papá me compraba duraznos enlatados. Ethan menospreciaba ese tipo de cosas, pero al final me alborotó. Entonces espérame aquí. Me quedé tirada en el suelo, esperando y esperando, hasta que finalmente Ethan regresó entre las últimas luces del atardecer. Puso 10 latas pesadas de duraznos delante de mí y me preguntó: ¿de esta clase? No solo comida enlatada, sino también un montón de bocadillos y postres caros que normalmente ni siquiera me atrevería a mirar. Me quedé atónita por 2 segundos. ¿Cómo conseguiste tanto? Ethan me miró como si nada. Eran demasiado baratos, así que cogí un poco de cada uno. ¿Quieres comer ya? Ethan. ¿Qué? Eres un tonto. Abre la boca. Me metieron una lata fría en la boca. Dije: ¿una lata? Cómprate una de ahora en adelante. ¿Te basta con una lata? Ethan miró la lata casi vacía y se rió de mí sin piedad. Mejor compra 3. Desperté en la oscuridad. Había estado lloviendo sin parar durante días. Los recuerdos del sueño me inquietaban. Hacía mucho tiempo que no soñaba con el pasado con Ethan. La luz de la sala estaba apagada, todo estaba en silencio. Mi papá aún no había regresado. Por alguna razón, mi corazón empezó a latirme con fuerza, latido tras latido. Bebí un poco menos de media taza de agua caliente, sintiendo el calor resbalándome por la garganta. Pero la inquietud solo se hizo más fuerte. Tomé mi abrigo para tomar aire fresco y pensé en pasar por el mercado nocturno a buscar a mi padre. Justo afuera de la puerta del complejo vi un Bentley estacionado no muy lejos. En este barrio destartalado, rara vez se ve un coche tan lujoso. Muchos transeúntes no pudieron evitar echar otro vistazo. El dueño se apoyó en el coche, con los ojos y el rostro empapados por la humedad de la noche. Al girarse para mirar, sus rasgos se alinearon gradualmente con los del Ethan que recuerdo. Ese anillo es para ti, dijo con la voz un poco apagada, como si llevara mucho tiempo allí fuera. Mi familia sí estaba considerando una alianza matrimonial con la familia de Bella, pero yo no estaba de acuerdo. Después del incidente de la pulsera, quise resolverlo rápido, pero esa semana mi familia tuvo una emergencia repentina. Estaba abrumada por el trabajo y cuando regresé a la universidad, me di cuenta de que ya te habían transferido. Sara. Nunca quise engañarte. No lo miré, eché la cabeza hacia atrás y contemplé la luna llena que colgaba en el cielo. Después de 2 segundos, dije en voz baja: pero tú tampoco me creíste. Tú y los demás sospecharon de mí y se burlaron de mí. La figura de Ethan se desdibujó en la brisa nocturna, su rostro palideció y no ofreció ninguna réplica. En realidad, Bella tenía razón. Nunca hemos estado en el mismo mundo. Has insistido en que querías oírme decir que deberíamos romper. ¿Tienes frío? Como si anticipara lo que iba a decir, Ethan me interrumpió torpemente. Había un atisbo de súplica triste en sus ojos. Lo ignoré y terminé lentamente la segunda mitad de la frase: pero Ethan, hace tiempo que rompimos. Si lo has olvidado, no me importa repetirlo. El rostro de Ethan palideció mortalmente en un instante. Sara. Quiso decir más, pero la vibración de un teléfono lo interrumpió. La llamada de mi papá llegó inesperadamente. Pero no era su voz al otro lado. La voz en el teléfono era de pánico y urgente: Sara, el puesto de arroz frito de tu papá está destrozado, tienes que venir enseguida.
Fue como si la espada que me había estado aferrando el corazón finalmente se derrumbara. El borracho que causó el problema destrozó el puesto de mi padre, y en el caos, mi padre fue empujado al suelo. De camino al hospital, el penetrante olor a desinfectante me golpeó y por un momento sentí que había retrocedido 7 años. La sensación de entumecimiento y ardor me dio ganas de vomitar. Apreté las manos con fuerza, clavándome las uñas en la carne para apenas contener las náuseas. Al instante siguiente Ethan me arrancó los dedos. Sara, no hagas esto. No va a pasar nada. Mi tío ha estado bien estos últimos años, ya oíste lo que dijo el médico. Su voz era suave como si temiera molestarme más. Hundí la cabeza entre las rodillas y no dije nada. Por suerte no pasó nada grave. Tampoco agravó ninguna dolencia anterior. Solo un esguince de tobillo. Para cuando terminaron los trámites de admisión y todo estuvo listo, ya era tarde. Me quedé en la entrada del hospital respirando el aire frío unos minutos antes de finalmente empezar a caminar de regreso. Ethan vio lo que estaba a punto de hacer. Te vas a casa. Te llevaré de vuelta. El barrio estaba muy destartalado, incluso las luces del pasillo parpadeaban. Distraída, casi tropecé varias veces, y Ethan, rápido como un rayo, me ayudó a estabilizarme. Su expresión se escondía en la oscuridad. Escuché su voz, un poco ronca. ¿Siempre has vivido aquí? No respondí. Terminé de empacar las cosas de mi padre, y solo entonces dimos la vuelta y regresamos al hospital. Ethan no se fue hasta el amanecer. Antes de irnos nos sentamos en un puesto de desayuno junto a la carretera y comimos tranquilamente un tazón de sopa Bontón. Esta vez Ethan comió con calma, como si de verdad pudiera aceptarlo. Cuando terminamos Ethan bajó la mirada y me dijo, voy a tu casa en cuanto termine, llámame si hay algo. No hace falta que vengas, dije, terminando el último sorbo de sopa. Ya está todo dicho, terminemos aquí. La silueta de Ethan se congeló un instante. No dijo nada. Después de que se fue, llamé a Lily. Esta vez quizá tenga que molestar a tu novio. ¿Podrías preguntarle dónde estaba Bella hoy? Tomé un taxi a un hotel de lujo de 5 estrellas. Cuando abrí la puerta, ya había bastante gente sentada. Eran principalmente compañeros de instituto. Mi llegada paralizó la reunión del instituto por 2 segundos. Luego, enseguida volvió a la vida. ¿Sara? ¿La presidenta de la clase? ¿Por qué está aquí? No recuerdo haberla invitado. Mi mirada recorrió la multitud y se posó en Bella. Bella se giró y me miró, algo sorprendida. Luego volvió a sonreír y preguntó con inocencia, ¿cómo es que tienes tiempo para venir a la fiesta? ¿No se supone que deberías estar en el hospital con tu tío? Sus palabras inconclusas fueron interrumpidas bruscamente por un grito. Le agarré un mechón de pelo y bajé la mirada para preguntarle, ¿lo hiciste tú? Bella palideció de dolor, las lágrimas brotaron de sus ojos y corrieron por su rostro. Observé atentamente su delicado y bonito rostro y repetí, ¿fuiste tú quien le hizo eso a mi papá? El baño quedó en silencio, todos se miraron, y solo Bella sollozaba. Abrí la puerta del baño de una patada y la apreté contra el lavabo. El agua fría que salía del grifo agudizó aún más los gritos de Bella. La miré con frialdad. En aquel entonces acepté la confesión de Ethan, y tú preparaste el incidente del brazalete para echarme. Ahora estás usando a mi padre para advertirme. Bella. Dije su nombre en voz alta, sintiendo el odio crecer en mi pecho. La agarré del pelo y la obligué a mirarme, diciéndole en voz baja, no tengo nada, solo a mi padre. No quiero pelear contigo por nada, solo quiero vivir. Pero si algo le vuelve a pasar a mi padre, no tendré más remedio que ir a por todas contra ti. Bella seguía llorando. Probablemente nunca la habían tratado así, tenía el maquillaje corrido por las lágrimas y me miraba despeinada y con recelo. Pero de principio a fin, no lo negó ni una sola vez. De camino a buscar a Bella, pensé mucho. En aquel entonces nunca encontramos al que robó el brazalete. Y 7 años después, en el puesto normalmente tranquilo del mercado nocturno, poco después de encontrar a Bella, se topó con un alborotador borracho que solo destrozó el puesto de arroz frito de mi padre. Al principio solo tenía dudas,
pero al ver esa sonrisa en el rostro de Bella, lo supe casi al instante. Todas las miradas en la sala privada se posaron en Bella. Confusión. Conmoción. Incredulidad. Nadie esperaba que la dulce y hermosa Bella hiciera algo tan difamatorio y aislador a espaldas de alguien. Entonces, ¿el incidente del brazalete de entonces fue obra de Bella? ¿La monitora de la clase fue completamente incriminada? Parece que incluso fue ella quien dirigió la búsqueda de la mochila de la monitora. El silencio en la sala privada se convirtió gradualmente en susurros. Finalmente explotó. Todos los detalles triviales y los recuerdos fueron desenterrados, cada frase se clavó dolorosamente en los oídos de Bella. Sentí innumerables miradas posarse sobre mí. Pero ya no eran las miradas de asco de entonces. Tras un largo impasse, el chico que solía guardar la cartera en el escritorio cada vez que me veía bajó la voz y, en voz muy baja, me pidió disculpas. 7 años después sentí como si Bella y yo hubiéramos intercambiado papeles en ese instante. No sé exactamente cómo salí del hotel. Solo recuerdo que la luz del sol afuera era cegadora. Entrecerré los ojos y miré hacia arriba un buen rato antes de apartar la mirada lentamente. De regreso al hospital, compré las castañas garrapiñadas que tanto le gustan a mi padre. Ethan volvió. Me detuve en la puerta de la habitación del hospital y oí a mi padre hablar con Ethan. Le dijo, gracias por ir a ayudarme tan tarde en la noche. Ethan había traído el almuerzo, bajó la mirada y lo dijo en voz baja. Mi padre sonrió, dio unos bocados y, como si recordara algo más, le dijo a Ethan, gracias por el dinero que nos prestaste en aquel entonces. Con ese flujo de caja no estábamos tan mal después de mudarnos de ciudad. Sara solía hablar mucho de ti, aunque parece que no han estado en contacto desde entonces. Mi padre hablaba solo, y solo al terminar se dio cuenta de que algo andaba mal. Levantó la vista y vio el rostro de Ethan, que se había vuelto extremadamente feo. ¿Qué te pasa? La mirada de Ethan se posó en mi padre poco a poco. Su nuez de Adán se balanceó, y con voz tensa preguntó ¿qué dinero? Cuando Ethan se fue, su expresión era de aturdimiento. No me vio a la vuelta de la esquina. Entré en la habitación del hospital con mi calma habitual y pelé una castaña asada con azúcar para mi padre. ¿Está buena? Dulce, sabrosa. Me quedé paralizado unos segundos y luego mi papá volvió a hablar, ¿por qué Ethan parecía tan molesto? Parecía que no recordaba habernos prestado ese dinero. Los dedos que pelaban las castañas se detuvieron. Unos segundos de silencio. Dije en voz baja, yo tampoco lo sé. Quizás ha pasado demasiado tiempo y se le olvidó. Esa tarde cayó la última lluvia del otoño. Ethan trajo la cena. Mi padre notó que Ethan seguía con cara de preocupación y no dijo mucho. Ethan mantuvo la mirada baja y no me miró. Después de una cena tranquila, Ethan solo me habló al salir del pasillo. Dijo que ya se habían ocupado de los alborotadores y que había visto un piso en alquiler que le había gustado en los últimos días y le parecía adecuado. Me pidió que encontrara tiempo para mudarme de ese viejo complejo de viviendas. Lo miré en silencio 2 segundos y le pregunté, no me mientas, esto es de verdad un alquiler, ¿verdad? Ethan no dijo ni una palabra. Me sentí un poco sofocado y abrí la ventana del pasillo. Entró una ráfaga de viento frío. En realidad, mi resfriado aún no se había curado del todo, tenía la nariz congestionada y me sentía un poco incómoda. Me aclaré la garganta y tosí 2 veces y luego dije, Ethan, 7 años es mucho tiempo. Lo que sientes ahora es solo una falta de voluntad momentánea después de nuestro reencuentro. No es eso. Ethan me interrumpió de repente en voz baja. No estoy reticente. Puedo saber si alguien me gusta o no. Después de que te transfirieran, te busqué durante muchos años. El día que nos reencontramos, cuando abrí la puerta y te vi, no sé lo feliz que me sentí. Temía que fuera un sueño. Nunca pensé en romper. En aquel entonces y ahora, tampoco. Que Bella te diera el dinero, yo no lo sabía, y no lo haría. Ethan empezó pero se detuvo mirándome a los ojos como si lo hubiera comprendido. Sabías desde el principio que el dinero no era mío, ¿verdad? ¿Importa? Respiré hondo y dije lentamente, ¿no notaste también algo raro en el brazalete?
Aún así, instintivamente decidiste creer que Bella no mentiría. El rostro de Ethan palideció. Intentó decir algo, abrió la boca, pero al final no le salió nada. Quizás Ethan finalmente se dio cuenta de que entre nosotros no era un malentendido que pudiera aclararse con una explicación y luego reconciliarse. Cuando Ethan volvió a hablar, su voz era muy baja. De verdad que me equivoqué sobre lo que pasó entonces. Pero de verdad he intentado cambiar todos estos años. Sara, su voz se endureció. ¿Podemos no terminar, por favor? Quizás el viento era demasiado frío. Me picaban muchísimo los ojos. Estaba muy cansada. Miré a Ethan y le pregunté en voz baja, Ethan, ¿puedes soltarme? De verdad que no soporto tus dramas de niño rico. Solo quiero vivir en paz. El resplandor del atardecer se desvaneció lentamente y el pasillo se oscureció. Ethan permaneció en silencio donde estaba, con los ojos enrojecidos mientras me observaba largo rato. Finalmente cerró los ojos y exhaló una sola bocanada de aire. Después de ese día, Ethan parecía haber desaparecido. Mi padre también se recuperó poco a poco y pudo volver a caminar solo. Ese día de invierno me ascendieron, y mi padre y yo nos acurrucamos para comer estofado. Todo iba viento en popa. En Nochevieja, Ethan me envió un mensaje, ¿podemos vernos? Una última vez. Bajo la espesa nevada, Ethan me esperaba de pie. Su voz era tan suave que parecía que la nieve se derretía. Feliz Año Nuevo, pide un deseo. En Nochevieja en el instituto, Ethan también había corrido a pedirme un deseo. Dijo que los deseos de Nochevieja eran más efectivos. Cerré los ojos y deseé que mi padre y yo estuviéramos bien. Al abrir los ojos, vi a Ethan observándome sin moverse. Esa mirada serena se iluminó con una capa de brillo gracias a los fuegos artificiales en el horizonte. Un regalo de Año Nuevo. Me entregó una caja y antes de que pudiera negarme añadió, no es nada caro. Tómalo. Lo pensé un segundo y negué con la cabeza. No, mejor no. La luz en los ojos de Ethan se atenuó. Exhalé una bocanada cálida y sin nada más que decir, hacía demasiado frío. Despidámonos aquí. Ethan parecía a punto de decir algo, pero al ver mi cara enrojecida por el frío, asintió de nuevo. Vete a casa rápido. Me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta. Entre el viento y la nieve creí oír a Ethan decir suavemente, Feliz Año Nuevo a mis espaldas. Me marché como la lluvia torrencial de hace 7 años. No volví a mirar atrás. Cuando acompañé a mi papá a su cita de seguimiento en el hospital, vi a Bella. Parecía haber perdido un poco de peso durante el tiempo que estuvimos separados. Tenía las muñecas y los brazos vendados. Parecía estar hablando con alguien por teléfono, con la voz un poco entrecortada. Entonces, Ethan, ¿eso significa que ni siquiera podemos ser amigos? No oí lo que decían por teléfono, pero Bella palideció y tiró el auricular al suelo de golpe. Había mucho ruido, para cuando terminé de pagar y fui a mirar de nuevo, Bella ya se había ido. Al llegar a casa, Lily llegó con Patrick, aprovechando la excusa de celebrar la recuperación de mi padre para pasar a comer. Mi mirada se posó de inmediato en el anillo de diamantes que llevaba. Tal como describió el de Ethan ese día, era deslumbrante y cautivador. Me reí de ella, y Lily me tapó los ojos para que no la viera. Por cierto, todavía no sé cómo se arreglaron entonces. ¿No dijiste que tu noviecito te dejó bajo la lluvia torrencial? Lily lo mencionó con algo de exasperación. Esa idiota se intoxicó y corrió al baño, no pudo alcanzarla. Después de bromear un rato, me preguntó, ¿sabes? Bella y Ethan tuvieron accidentes de coche uno tras otro, justo el segundo día del Año Nuevo. Siguen en el hospital. Creo que no solo lo sabía, sino que lo vi con mis propios ojos. Lily no esperó a que hablara, cambió de tema rápidamente. Pelé una rodaja de mandarina y me la metí en la boca, mirando por la ventana. Era un día soleado. La voz de mi padre llegó desde la cocina, la cena está lista. Lily corrió como un conejo al oír eso, gritándole a Patrick mientras corría, rápido. Deténganla, está intentando arrebatarme mis alitas de pollo. Patrick se sentó en el sofá como si no me hubiera oído, pero estiró una pierna con indiferencia hacia la cocina mientras yo pasaba corriendo.
2 contra 1 acosándome. Lily, este año no tienes sobres rojos. ¿Qué? Lily se dio la vuelta y gritó, no.